Y en ese sentido, bueno, podríamos acercarnos a cómo el psicoanálisis empezó a entrar en tu vida. Muy singular. Tenía una profesora que se llamaba Araceli Gallo. Y ella estaba formándose, era joven y se estaba formando en psicoanálisis. Y entonces eso para una amiga mía, que también después fue psicoanalista, pero que está desaparecida desde el 77, eso nos empezó a, digamos, inseminar, ¿no? Porque ella nos hablaba de psicoanálisis. Y bueno, y así fue como terminé quinto año, digamos, yo en quinto año hice el curso de ingreso ya con la decisión de estudiar psicología. Ya no psicopedagogía, pero sí psicología a partir de este encuentro con esta señora. Digo, la cuestión ¿qué pasa? Esto fue en el 76, en el 77 viene un día y nos dice, bueno, ya estábamos en la época del proceso, ¿no? De todo esto. Claro, el golpe fue en el 76. Entonces Roberto dice, bueno, les quiero decir que aunque esto sea como que va en contra de mis intereses económicos, vamos a fundar con otros colegas una escuela de psicoanálisis. No era una institución psicoanalítica, que se va a llamar Mayéutica. Todos los que quieran pueden participar. Entonces, ¿cómo fue? La institución psicoanalítica no existió desde el origen. Digamos, en ese momento era como una especie de escuela de psicoanálisis que estaba en realidad fundada por Roberto Harari, Elisa Marino, Eduardo Luxardo, Guillermo Raíces, Marisa Punta y Ricardo Rodulfo, y que eran ayudantes de la cátedra que él tenía en El Salvador. Cuando el golpe, también, digamos, recibieron el golpe y quedaron, entonces, pensaron en la posibilidad de seguir la transmisión del psicoanálisis por ese lado. Entonces, si bien seguíamos estudiando con Roberto en el grupo de estudio, empezamos a hacer cursos no con Roberto directamente, sino con los otros, con Rodulfo, con Raíces, con Luxardo, de distintos temas, de la clínica, de epistemología. Esto ya estamos entonces en el 78 y empieza a gestarse la idea de hacer un congreso. Nosotros éramos hasta ese momento alumnos, vamos a decir así, de hacerse un congreso de memoración Sigmund Freud por los 40 años de su muerte. Bueno, gran organización, se contrata el Sheraton, 1.200 personas, quedaban gente afuera, y todos empezamos a trabajar con un entusiasmo, digamos, muy, muy, muy intenso. Empezamos a trabajar en la organización de eso, llamar a uno, llamar al otro, después yo les voy a mostrar el libro. Y entonces, en medio de, digamos, cuando ya se estaba, digamos, por concretar, que fue, digamos, también en la época de la muerte de Freud, un grupo de alumnos que eran los que tenían más transferencia con Marisa y con Ricardo Rodulfo, hacen un planteo que era bastante lógico, que el planteo era que si todos estábamos trabajando, si todos estaban trabajando de la misma manera para organizar y para poner en funcionamiento el Congreso,
que por lo tanto pensaban que no justificaba que esto fuera una escuela y que nosotros fuéramos alumnos, y que entonces, ¿por qué no se pensaba en algo más parecido a una institución? Bueno, entonces que sí, que no, bueno, esto se habló, y entonces decidieron llamar, digamos, convocar a una categoría que se llamaba miembros de, que yo nunca supe exactamente de qué quería decir de, porque no había I, B y C. Bueno, la cuestión que yo tengo entrevistas, pero la única que que quedó como miembro, fui yo. Después los demás, uno por una cosa, otro por otra. Se percibía, yo ya no me acuerdo qué era lo que pasaba. Roberto se va a París, y nosotros nos quedamos solos. La cuestión que más o menos en febrero, Rodolfo y Marisa llaman a una reunión, nos convocan para producir una ruptura, ¿no? Sin entrar en detalles, un oposicionismo feroz respecto de la conducción, digamos que en ese momento el oposicionismo era con Roberto, con Elisa, con Eduardo Luxardo, bueno, consecuencia de lo cual no es casual que el mismo grupo que hizo ese movimiento cuando dijo, bueno, si todos estamos trabajando, entonces ahí empezamos además a pagar una cuota, en fin. Ese mismo grupo se van con, como se los llama, guitarreábamos nosotros un poco, pero que nos parecía que era como el asesinato del padre, que querían matar al padre. Entonces, entonces tenía que venir la ley, digamos, a poner límite a eso. Así que entonces dijimos, vamos a hacer una ley. Así que nos juntamos en la cocina del departamento, Filipo, Martín Vicondoa, creo que fue, y yo, y entonces hicimos una ley, un estatuto, un germen, digamos, de estatuto, ansiosos para que llegara Roberto, pero todo esto había que mantener el alquiler, mantener la institución. Quedaba Raíces y Luxardo. Ellos estuvieron un año más y también se van. Cuando viene Roberto, entonces ahí dijimos, bueno, ese estatuto fue el germen del estatuto. Entonces dijimos, bueno, ahí entonces empezamos los trámites en la Inspección de Justicia. Yo me iba y venía, veníamos hasta que conseguimos. Y ahí entonces se funda, digamos, es como una refundación en cuanto mayéutica, institución psicoanalítica con personería jurídica, se organizaron las secciones y ahí empieza el primer consejo directivo. Ese primer consejo directivo que lo presidió Roberto y era secretaria Elisa Marillo. Y después encontrarnos de pronto al lado de Roberto sosteniendo una institución, ¿no? Digamos, porque lo que dimos en llamar el golpe, digamos, ese golpe, por lo cual se partió, digamos, la institución, pero sin embargo, aún así, seguimos adelante. Y, por ejemplo, con los que éramos, pudimos inclusive hacer una publicación, que yo la busqué, que es este libro que se llama Memoración Sigmund Freud, que en realidad son las jornadas organizadas por Mayéutica y quienes estuvieron, digamos, Roberto Harari, Ciarreta, Carlos Espartaco, Steinberg, Oscar Traversa, Ricardo Monti, que la esposa fue una de las que también estudiaba con Roberto y estuvo en los primeros tiempos, Vero Campo, Mauricio Abadi, Gerardo Colas, ¿no? Que era de Nochetti, Eduardo Luxardo, Guillermo Raíces, Isidro Beck, Juan Carlos Sindar y
Maldaski. Bueno, todos personajes que después fueron quedando, digamos, por supuesto, en el camino. Y fueron tomando distintos caminos, ¿no? Y esta publicación, justamente, es del año 80. O sea, digamos, en ese mismo, en el año 80, digamos, se terminó, digamos, la publicación, y entonces hicimos una presentación que fue una fiesta que tiramos la casa por la ventana, que la pagamos durante años, ¿no? La confitería Los Dos Chinos, me acuerdo. Corresponde. La institución, y teníamos que responderle a Roberto. O sea, que la transferencia ahí es muy importante, y también la elaboración de conceptos, porque era una búsqueda, Claro. No era simplemente repetir lo que ya estaba, sino una búsqueda. Además nos íbamos formando, digamos, por ejemplo, la primera actividad de mayéutica en mayéutica a la noche era, todos en círculo, trabajamos minuciosamente el hombre de los lobos, pero minuciosamente quiere decir eso, haciendo todas las articulaciones, ¿no? Digamos, con Roberto. Digamos, y eso nos obligaba como en función de que uno no cede a su deseo, pero digamos, a seguir teóricamente, clínicamente, tengo que responder con un nivel de formación a este lugar que Roberto me concede. Si tomamos esto que te dice Mileri en el decurso de lo que estamos conversando, esta transferencia parece que tiene que ver con un lugar especial que lo acabas de nombrar, maestro, que por ahí va más allá de la persona incluso. O sea, como lugar, el lugar de maestro en la institución es algo que se conservó, que es algo fundante, es algo que varía, porque puede ser muy importante en la época de hoy. Claro, hasta ese momento había quizás, ¿no? seminarios. Ajá. O sea, en los seminarios quedaba Roberto fundamentalmente y algunas otras actividades. Pero, claro, se planteaba que el rechazo por nuestra inconducta de haber ido a París, a pesar de que yo decidí que iba a ir a Lacano después en el 86, bueno, eso en algún momento hizo inclusive tambalear un poco mi permanencia en mayéutica, ¿no? Entonces Roberto me invita a que charlemos, y Roberto me dice, ¿qué hace falta? ¿Qué proponés para no irte? Yo no sé por qué suponía que además yo seguía controlando con él, digamos, una vez por semana. Pero podías diferenciar esas eran quizás, dos cuestiones la distintas. institución. Entonces yo le dije, habría que crear algo como para garantizar que estas cuestiones institucionales no tengan esta resonancia que nos hace estallar, digamos, en estas cuestiones, digamos, realmente de dimensión de agresividad. Y no sé, yo le dije, como un órgano. Ah, bueno, ahí nació el órgano de garantías. Ya lo nombraste varias veces, programa de formación, ¿no es cierto? El programa de formación que empezó a funcionar justamente en el 84. En el 84 ¿Y consistía en qué? No, miento, en el 84 no, en el 84 yo ya había empezado a dar seminarios, no. En realidad fue en el 87 lo hicimos, en el 88 empezó a funcionar. ¿Y en qué consistía? ¿Cómo estaba organizado? Bueno, consistía en este ideal que teníamos nosotros, que tenía yo especialmente, que uno no puede empezar por el seminario 10 si no tiene, digamos, los conceptos fundamentales, y empezaba más o menos, era no como el segundo programa que hubo en el 2000, que lo hicimos con la ayuda de Sonia, Rosa Sánchez, Sonia Canulo, Rosa Sánchez, que yo era responsable de enseñanza, entonces reformulamos el programa
pero tenía más o menos la misma estructura, empezar con lo inconsciente, con Freud, ir haciendo, digamos, como sea, un pasaje que los conceptos, como yo digo, se fueran dando la posta unos a O otros. sea, una articulación lógica de conceptos según una epistemología concreta y de años. Actividad clínica. Y actividad clínica. Porque acá hay una cosa muy importante, que es esto que yo decía, lo de la transferencia de trabajo. Es decir, en mi caso, como en el caso, digamos, de otros colegas que después, porque todos estos que están acá en la foto después desaparecieron, camino, digamos, claro. ¿no? Digamos, se fueron yendo, vino otra gente, pero el tema de invitar a que trabajes, eso es la transferencia de trabajo, es invitar a que trabajes en la institución. Pesaba la hegemonía de Miller, pesaba la hegemonía, digamos, de Diana Rabinovich, o sea, pesaba porque además las aguas se dividían, los que están de un lado, los que están del otro, y eso era una grieta, digamos, incolmable. Muy argentina, por otro lado, también. También característico. Porque venimos desde el origen. Entonces, ¿qué pasó? Entonces se empezó a pensar en otro tipo de que nos encontráramos los psicoanalistas, pero bajo otras condiciones distintas, donde no hubiera jerarquía, lo cual no era así. De todos modos no era así, porque las jerarquías iban a ser igual. Pero donde, bueno, ustedes conocen la estructura de la latinoamericana, digamos, donde todos tienen exactamente sus 20 minutos más los 10 minutos de las preguntas y los comentarios. Todos somos iguales. Las mesas por sorteo, supuestamente. Pero todo por sorteo, cada uno es el coordinador, el que habló es el coordinador de la siguiente mesa. Bueno, yo fui a la Lacano del 86, a Punta del Este. Tengo, no sé si la traje. ¿Fue la primera o la primera fue el Mar del Plata? Una foto, ¿eh? ¿Fue la primera o la primera fue la del Mar del Plata? La primera, esa fue la inaugural en Punta del Este, que fue sí, tengo una foto con Luis Lisiak, con gente. Fueron dando lugar a la búsqueda de otra cosa. Incluso Lacanoamericano, que claro, ya no era solo Argentina, Uruguay, Brasil. Brasil, sobre todo Brasil, fue una pata muy, muy importante. Y por supuesto que también venían de México también, digamos, venían, inclusive gente de España o de Francia podían también venir. De Australia, me acuerdo que había un analista, sí, claro, ¿no? era. Pero se fue surgiendo, digamos, otro movimiento que dio, digamos, lugar a lo que sí, yo estuve en la inauguración en Barcelona, que fue en el 2001. Empezó en el 98, las reuniones, pues te referís a Convergencia ahora. Claro, digamos, entonces ya era, las Lacano siguen existiendo, por supuesto, y empezaron, digamos, los congresos de Convergencia. Yo fui a Barcelona cuando se inauguró, después en el 2001 estuve en París, que hubo un congreso, el segundo vendría a ser. Pero claro, es otra estructura. Y digamos, a ver, debe ser el cambio generacional de alguna manera, ¿no? Porque estas peleas originales, los que van entrando e ingresando en las instituciones, si no se les transmite de alguna manera, no aparece esta división así tan grande, ¿no? Yo creo que las divisiones, desgraciadamente, yo creo que hay, en una, pobre, que la inocencia me valga, digamos, a mí cuando escribía las cartas y me mandaban las cartas, porque yo escribía y buscaba en un lugar donde Lacan dice, ¿cómo puede ser que las instituciones y la gente que forma parte de las instituciones, las asociaciones, decía él, psicoanalíticas, no apliquen los conceptos del psicoanálisis para que funcionen bien, para que se lleven bien, y no en lugar, sobre todo, decía él, todo lo que hace a toda la dimensión de la agresividad imaginaria, con lo cual yo agarraba el texto, se lo mandaba a los franceses, que dirían que mirá vos de qué se ocupa, pero yo creía en eso, y yo creí siempre que
lógicamente que las instituciones psicoanalíticas tienen que poner en juego todo lo que tiene que ver con la agresividad, lo que tiene que ver, digamos, con las peleas. Miren. Y las instituciones psicoanalíticas se rompen, y lo peor es que muchas veces se rompen de una manera muy hostil, porque uno se entera de qué manera se van algunos psicoanalistas que han tenido una relación, y que uno sigue teniendo relaciones con ellos, pero cómo se van descalificando a los que quedan, se van de una manera hostil, agresiva, realmente degradante. O sea, hay algo que los psicoanalistas tenemos que cuidar. Y eso, por eso el órgano, eso era lo que yo quería, que el órgano velara por estas cuestiones. Que pusiera una pacificación simbólica. Que poner a trabajar las cuestiones que nos pasan, las rivalidades, todas las cuestiones, digamos, que uno dice son los síntomas de la institución, que el órgano se ponga a pensar justamente, analizar de la misma manera que cuando uno tiene una dificultad va al control o controla, digamos, su clínica, su praxis, y también tiene que ser como una especie de control, para no llegar a esas situaciones tan penosas que instituciones que uno las veía cohesionadas y que veía que trabajaban y de repente estalla algo, digamos, pero además estalla, lo hemos visto en la escuela argentina, lo hemos visto en la ESBA, lo hemos visto en Letra, lo hemos visto en algunos de los que se fueron de una institución, después se vuelven a partir. O sea, que hay algo que evidentemente los psicoanalistas tenemos que detenernos a pensar. ¿Será dentro del lacanismo en especial? No, mira, yo creo que no, porque de otra manera, con más inocencia o con otro estilo, digamos, ¿no? Porque cuando nosotros estábamos en estos tiempos, digamos, por ahí de rupturas, del 86, porque después en el 88, creo que fue en el 88, 89, de pronto, sin que uno pudiera saber, ¿vieron como esas tempestades que aparecen, que irrumpen? Y hasta hace un rato parece que había sol. Y de repente todo un grupo, que esto fue en el 88, 89, todo un grupo se va. Otro agujero. Estuvo el órgano primero, ¿no?, de garantías. Hubo un momento dentro de la historia de Mayéutica en donde, bueno, hubo un crecimiento, decías, el pasaje de sede, una sede más grande, y también allí hubo también una novedad con el concepto de designaciones o con el órgano también se modifica, ¿no? Que era en tu presidencia precisamente. Sí, digamos, eso fue a partir de mi presidencia y después a continuación. Sí, el tema de las designaciones es de alguna manera una garantía, digamos, respecto de la formación de los analistas, pero... ¿Podés explicar un cachito qué es la garantía y qué es la designación, que lo trabajamos tanto en aquella época? Sí, trabajamos mucho, consultamos, la vez pasada encontré una carpeta donde vos y yo estuvimos haciendo una revisión de textos y más textos. A nivel jurídico, a nivel sociológico, todo, a nivel digamos, sí, es importante, pero de cualquier manera... Ocupamos en este sentido, digo, dentro de lo que es la vida institucional, hay una política institucional, hay relaciones personales, pero también el intento, como vos decías, de poner en acto algo de lo psicoanalítico en ese lazo. ¿Las designaciones pueden haber tenido algo que ver con eso? Eso era originariamente, digamos, lo que se planteaba, ¿no? Digamos, originariamente, o inclusive en esta otra vuelta, digamos, del órgano, que fue ya en el 2000, digamos, en adelante. Exacto. Eso estaba, digamos, o sea, como premisa, pero yo no sé hasta qué punto realmente eso es algo que se pone en acto. Creo que fundamentalmente quedó, digamos, en los términos de
digamos, de las designaciones, que es muy importante, pero yo sigo insistiendo que lo más importante, y yo creo que en eso hay todo un movimiento que a mí me parece muy benéfico en la institución, porque durante muchos años, por lo menos hasta el momento de mi presidencia, lo cual también trajo algunas cuestiones, era que yo decía, siempre salían al mundo, hay que salir al mundo para poder estimularse. Claro. O sea, porque había sido mi experiencia, pero no solamente la mía, porque por ejemplo Filipo también, Elisa también, digamos, o sea, si uno se queda dentro de casa, se queda entre casa, ¿para qué si no tengo que salir? Me quedo en chancletas y batón, si total, ¿no? Con lo que tengo me alcanza. En esto que vamos conversando, ¿podríamos ir diferenciando a lo largo de la historia de la institución que se fueron modificando los núcleos conceptuales que se fueron trabajando, se fueron inventando o conceptos, o al menos se fue poniendo el acento en momentos distintos? Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros tuvimos siempre Roberto, que era el que iba haciendo punta, que siempre traía cosas, o sea, empezó, digamos, con, bueno, por ejemplo, el seminario 22, después el seminario 23, él nos fue trayendo todo lo que después fueron las producciones de sus últimos libros, inclusive, pero justamente ahí es donde opera cada uno a su nivel. O sea, a partir de las enseñanzas de Roberto, yo, por ejemplo, me empecé a meter con el tema de la pareja, ¿no? Y me acuerdo como Roberto me dijo, mira, formulalo como pregunta, que así es más gancho, ¿no? Si para todo hombre la mujer es su síntoma, por ejemplo, y después me fui metiendo, que vos venías, digamos, vos venías a los seminarios sobre lo real del cuerpo, lo RCI del cuerpo, digamos, todas cuestiones que se me iban surgiendo a partir justamente de lo que Roberto era como una fuente. Nosotros bebíamos de esa fuente y entonces, pero esto que bebo, ¿para qué me sirve? Bueno, me sirve por esto que a mí me está interesando, ¿no? Digamos, a mí todo lo que tiene que ver con el real lenguaje y demás, digo, sí, el real lenguaje sí, tal como se presenta, pero también está eso otro, lo real del lenguaje, lo real de la pulsión, bueno, todas esas cuestiones en las cuales me fui metiendo, lo real, los retornos de la Verleugnung y la Roca Viva y todas cuestiones, digamos, que era esa inseminación. Realmente los seminarios de Roberto inseminaban, pero inseminaban también porque, bueno, a cada uno en distinta medida, digamos, ¿no? Pero también porque hay un compromiso con la institución. O sea, que entonces, si a la institución hay que sostenerla con reuniones de lectura, con seminarios, ¿y eso con qué se sostiene? Y se sostiene estudiando. Y publicando, porque no casualmente publicaste sobre el real, ¿no? Claro, ya había otras publicaciones, digamos. Claro, por ejemplo, la primera publicación de retórica, que no me acuerdo exactamente en qué año fue, hay algunos, y tiene que haber sido antes del 86, ¿no? Sobre fantasma, porque Filipo todavía estaba, Bueno, Filipo se quedó del lado de Miller, pero tenía una relación tan especial, digamos, que son estas cosas, digamos, que pasan en las instituciones, a veces también donde las transferencias analíticas y las transferencias de la institución, digamos, de pronto se mezclan. Y cuando se mezclan, de repente producen estallidos. Evidentemente es cierto, lo cual yo diría que el psicoanálisis, esto de no nos olvidemos de Freud, no nos olvidemos de Lacan y ocupémonos de nosotros. Ocupémonos nosotros, digamos, de cuidar cómo formamos, cómo se forman, qué transmitimos para la formación, ¿no? Porque yo de pensar, por ejemplo, cuando se dice el retorno a Lacan, bueno, porque nos fuimos, cada uno
qué hace Miller, qué hace Leol, y la verdad que a mí me tiene sin cuidado, realmente, ¿no? Digamos, o sea, yo creo que velar por el psicoanálisis lo hacemos desde cada una de las instituciones. Y cómo, yo siempre decía, Alberto Franco medio me hacía chistes y chanzas cuando decía, ay, vos con este asunto del rigor conceptual. Pero para mí eso es importante. Es importante porque si no se producen deslizamientos donde pareciera que, bueno, de repente todo vale, porque yo lo pienso así, como decía, ¿cómo es que decía Roberto? El perspectivismo subjetivo, sí. ¿No? Porque, bueno, a mí me parece que es así, si somos libres de interpretarlo de esta manera, bueno, pero ahí tenemos la periodización, ahí tenemos, y bueno, tenemos que leer. ¿Qué te fue dejando en función de ver el hoy y lo que te imaginas hacia adelante? ¿De este psicoanálisis o del psicoanálisis? Y lo que pasa es que son encuentros, ¿no? Uno dice, uno no busca, o según su deseo, digamos, por supuesto que hay algo, yo no, porque uno tiene que admitir que tiene ciertas características por ahí de su personalidad que hace que, bueno, que vaya hacia adelante, que se anime, que muestre, digamos. Y yo creo que yo lo que pienso hoy, digamos, que nosotros estamos ya como, bueno, como en un estadio, no digo de retiro, pero no es, yo creo que fundamentalmente hoy lo que yo aspiro, lo que yo aspiraría es que esa formación, ese empuje, esa palabra que se llama entusiasmo. Miren, le voy a contar una anécdota. Todavía vivía en el departamento, yo me mudé acá en el 85. Por estas cosas de mayéutica nos habían organizado, tenía que ir a dar una especie de seminario de un día al Tobar García. Un viernes era. El miércoles me agarré una gastroenteritis, que me acuerdo que yo no me enfermo nunca, y yo creo que esa fue la última vez que me enfermé, toco madera sin patas, creo que fue la última vez que me enfermé. Bueno, la cuestión que con fiebre y qué sé yo, que habría comido, le tuve que decir a Oscar que viniera del consultorio, vino el médico, pero yo eso era el miércoles a la noche. El viernes tenía que ir al Tobar García a hablar de las operaciones de causación del sujeto. La cuestión que el jueves no atendí, me quedé en la cama, con todos, por supuesto, con todos los libros, los seminarios, todo allí. Y el viernes me levanté, me puse los taquitos altos y me fui al Tobar García. Con el auto, no me acuerdo que tenía el Renault 6 en ese entonces. Me fue bárbaro, tanto es así que un señor me pidió control y una persona de las organizadoras me dijo algo que no es que me lo dijeron otras veces, me lo dijeron en el Centro 2, que yo trasuntaba un entusiasmo cuando hablo de psicoanálisis, algo así, ¿cómo se ve que te apasiona? Esta palabra, digamos, esta cosa de que cuando uno habla de psicoanálisis, y bueno, sí, efectivamente, digamos, la gastroenteritis, la temperatura, y después me fui a agarrar el auto y me fui a Castelar a atender. O sea, pero esta cuestión del entusiasmo, de esto que le dicen, ¿cómo se ve que es algo, digamos, que está tramado? Cuando yo digo, la teoría se trama en subjetividad, y entonces no hace falta, claro, soy mentirosa en este sentido, porque ahora estoy preparando el tema de las jornadas y estoy contra leyendo el tomo 14 de Freud, pero, o sea, la clínica a uno lo motiva, pero yo no sabía de las pasiones, entonces empecé a investigar y voy a estudiar a partir de esa inquietud, porque estudiar tipo discurso de la universidad es lo que no nos sirve. Entonces repetimos y repetimos y repetimos, porque la teoría la tenemos que labrar en la subjetividad.
Por supuesto que eso tiene que ver con el psicoanálisis propio, que tiene que ver con el control, que tiene que ver con el estudio y con una posición. O sea que lo que estás diciendo es muy claro. Va a seguir el psicoanálisis si hay psicoanalistas. Sí. Porque lo que estás diciendo es psicoanalista, ¿no es cierto? Bueno, que estén entusiasmados, que estén atravesados. Claro, ¿no? y que además, Claro. cuando yo digo que uno no se No depende olvida... de los otros discursos, sino que depende de que los psicoanalistas sean psicoanalistas, no porque haya otros discursos Que prioritarios. sean psicoanalistas, pero ser psicoanalista supone que yo la teoría la tengo incorporada. Y cuando digo incorporada, es esto, o sea, forma parte hasta lo pulsional. Digamos, entonces, yo no me voy a olvidar que es el objeto A. No me voy a, digamos, hay cosas que no sé, si están realmente incorporadas, uno ya no se las olvida. ¿No? Cuando yo decía, pero esto me suena, esto del deseo, por ejemplo, el deseo del hombre es el deseo del otro. Y esto yo, claro, lo había escuchado, no como una formulación teórica, pero me resonó, Claro. ¿no? Digamos, y bueno, y eso es, por eso yo creo que lo que más importa, más allá, yo, qué sé yo, estuve de acuerdo con las designaciones, pero a mí lo que más me importa es que la institución garantice la formación. Y la formación es el estímulo. ¿No? Eso que es esa frasecita, transferencia de trabajo, bueno, eso es lo que la institución tiene que velar por eso. Y por supuesto que también frente a cualquier síntoma que aparezca, por ínfimo que sea, hay que ponerse en guardia y no renegar de él. Cuando hay algo que decimos, esto no me gustó, esto que pasó, no lo dejemos pasar. Porque fueron Lisa Marino, Vicondoa, Luis Lisiak, otra gente que estaba trabajando mucho, eso fue pérdida, eso fue doloroso. Claro, estás diciendo que no es transferencia de trabajo, pero también son lazos afectivos importantes que ahí está, que se van generando. Que ¿no? la transferencia, las cuestiones transferenciales dentro de la institución tienen que ser de alguna manera transmitidas al órgano y que el órgano que se ponga lo que tiene que tener y se haga cargo de pensar en esa situación. Claro, que es leer el síntoma a la manera psicoanalítica también. Porque de lo contrario, más bien que eso lo sabe, digamos, como yo tenía un paciente que decía, esto lo sabe los psicólogos estudian en la tablada, en la Universidad de la Tablada. Claro, evidentemente lo que se tapa, lo que se reniega, lo que me lo banqué, lo que después se habla en los corrillos, eso después va creciendo, es como si tuviera levadura. Y llegó un momento que y se fue fulano, ¿y por qué se fue? Se fue fulano, dejó, bueno, eso a nosotros nos pasó muchas veces, por no agarrar el toro por las astas. Digamos que